continuación, estudiantes, vamos a resolver algunos ejercicios de cuadriláteros, donde vamos a aplicar las propiedades de los cuadrados, de los rectángulos, de los romboides o paralelogramos. Veamos. Problema número 1, ¿qué nos dice? Calcular el valor de x en este cuadrilátero. Entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, resaltar dónde se encuentra x. X se encuentra en esta posición. ¿Y este x a qué será igual? A la suma de estos dos ángulos internos para este triángulo. Es decir, x es igual a ¿qué? 2 alfa más beta. Al conseguir 2 alfa más beta, puedo conseguir el valor de x. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Recuerda lo siguiente. En un cuadrilátero, sus ángulos internos, todos los ángulos internos, suman ¿cuánto? 360. Es decir, alfa más 2 alfa, 3 alfa más 7 alfa más 3 beta más 2 beta es igual a 360. 3 alfa más 7 alfa, 10 veces alfa, más 3 beta más 2 beta, 5 veces el ángulo beta, igual a 360 grados. Ahora, ¿qué tienen de común estos términos? Quinta, quinta, quinta. Quinta 2 alfa, más beta, igual a 72. Pero ¿cuánto vale 2 alfa más beta? De lo anterior era x, por lo tanto x resulta ser 72. Esa es la respuesta del primer ejercicio. Ejercicio número 2. Calcular x si A, B, C, D es un rectángulo. En primer lugar, si es un rectángulo, sus ángulos internos son de 90 grados en los 4 vértices. 90, 90, 90 y 90. Luego, al dibujar sus diagonales, esas diagonales se dividen en 4 partes iguales. ¿Eso qué significa? Que AO, BO, CO y OD son de igual medida. Ahora, si tú observas en este triángulo BOC, lados iguales, ángulos iguales. Por lo tanto, este ángulo de color azul vale 20. Ahora vamos a ir completando, mira. 20. Para el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. El ángulo es 20, 90. ¿Y cuánto vale este ángulo? Recuerda, en un triángulo rectángulo los ángulos internos siempre suman ¿cuánto? 90. 20 más ¿cuánto te da 90? 70. Y por aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde se conoce uno de sus ángulos que es 70. ¿Cuánto valdría este otro angulito? 70 más ¿cuánto te da 90? Más 20. Por lo tanto, ¿qué se cumple con estos tres ángulos? Que la suma de 20 más x más 20 te tiene que dar el ángulo recto que se tiene como dato, es decir, 90. Entonces, ¿cuánto valdría x? 20 más 20, 40. ¿Cuánto te falta para 90? Nos faltaría 50. Esa sería la respuesta del ejercicio número 2. Ejercicio número 3 nos dice lo siguiente. Si QP es paralelo a RS, es decir, estas dos bases nunca se intersectan, QR vale 9, QR vale 9, RS vale 8, RS vale 8, calcule QP, de Q hasta P, X. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese lado que mide X? Lo que voy a hacer es trazar una paralela a SP, de esta manera, en R. Ahora observa, va a ser el segmento RT. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces se formaría un paralelogramo T, R, S y P. Lados opuestos son iguales. Si él es 8, de T hasta P es 8. Hemos encontrado una parte del segmento que nos están pidiendo. Ahora, ¿qué se cumple en todo paralelogramo? Que los ángulos opuestos, ¿cómo son? Son iguales. Si él es alfa, él es alfa. Pero recuerda, todo el ángulo en R vale 2 alfa. Si esta porción es alfa, la otra porción ¿cuánto sería? También alfa. Para que al sumar te dé 2 alfa. Ahora, debes recordar algo importante. En todo paralelogramo, los lados son paralelos. ¿Y eso qué significa? Que los ángulos son alternos internos. Si él es alfa, este ángulo en T ¿cuánto vale? Alfa. Si él es alfa, el ángulo en T también es alfa. Y si observas este triángulo QRT, entonces tenemos ángulos iguales y por lo tanto lados iguales.
de Q hasta T, ¿cuánto sería? Sería 9. Por lo tanto, X a que es igual a la suma de 9 más 8. ¿Y cuánto es 9 más 8? 17. Esa sería la respuesta del ejercicio número 3. Si ABCD es un rectángulo y BM y CN son bisectrices, ¿cuánto mide la mediana del trapecio BMNC? ¿Cuánto mide la mediana del trapecio BMNC? Entonces, solución. Como observas, en primer lugar, ¿qué es una mediana de un trapecio? Es el segmento que resulta al unir puntos medios. Por ejemplo, de BM su punto medio va a ser el punto P. De CN el punto medio va a ser Q. Si tú unes esos puntos medios, eso se llama mediana. Ahora, ¿cómo se calcula la mediana? La suma de las bases del trapecio dividido entre 2. Entonces solo nos faltaría encontrar el segmento MN. Entonces continuemos. Nos dice el ejercicio que BM es bisectriz. ¿Qué significa? Que estos ángulos son iguales, pero todo vale 45, todo vale 90. Entonces a cada uno le corresponde 45 y 45. Lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. Si CD vale 7, AB vale 7 porque es un rectángulo. Y recuerda, en un triángulo de 45 con 45, ¿cómo son los catetos o los lados de nuestro triángulo? Son iguales. Es decir, AM también es 7. De la misma manera por aquí. Dice que CN es bisectriz. Si es bisectriz, ¿cuánto vale cada uno de estos dos ángulos? Recuerda, todo debe ser 90. 45 y 45. Entonces completemos. Tenemos un triángulo de 45 con 45. ¿Cómo son los catetos? Son iguales. 7, 7. Pero recuerda, ¿todo cuánto debe ser? En AD, todo debe ser 15. Así nos indica el gráfico. Lados opuestos son iguales. Si BC vale 15, AD también es 15. 7 más 7, 14. ¿Cuánto vale MN? Vale 1. Entonces hemos conseguido el valor de la base que nos hacía falta. Entonces hemos conseguido el valor de MN. Entonces X a que era igual a la suma de las bases 15 más 1 dividido entre 2. 15 más 1 es 16. Sobre 2 sería 8. 8 sería la respuesta del ejercicio. Problema número 5 nos dice, en el cuadrado ABCD interiormente se construye un triángulo equilátero AED. Entonces, ¿qué nos pide? Hallar la medida del ángulo BEC. Hallar la medida del ángulo BEC. Es decir, me piden el valor de este ángulo X. Entonces vamos a ir completando. Como es un cuadrado, los lados son iguales. Primer dato, ¿cuánto miden sus ángulos internos en todo triángulo equilátero? 60, 60 y 60. Pero recuerda, cada uno en los vértices de nuestro cuadrado se forman ángulos de 90. Si él es 60, ¿cuánto vale este ángulo? 30. Y por aquí en D, si él es 60, él también es 30. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Como es un cuadrado, todos sus cuatro lados son iguales, ¿correcto? Pero si tú observas, el triángulo y el cuadrado comparten un lado en común, que es AD. Si él es rayita y es equilátero, estos dos lados de nuestro triángulo también lo son. Son iguales. Y si tú observas en este primer triángulo, lados iguales, ¿cómo son estos ángulos? Iguales, ¿correcto? Pero ya vamos 30. ¿Cuánto deben sumar estos dos? 150. Deben ser iguales. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? 150 entre 2 sería 75 con 75. De la misma manera en este otro triángulo. Lados iguales. ¿Cómo son estos ángulos? Iguales. Vamos 30. ¿Cuánto te falta para 180? 150. Estos dos te tienen que sumar 150. 150 entre 2 sería 75 y 75. Si tú observas, estos cuatro ángulos están dando una vuelta completa, es decir, 360 grados. Entonces podemos escribir 75 más 75 más 60 más x igual a 360. 75 más 75 más 60, ¿cuánto nos daría? 210. Más x igual a 360.
Por lo tanto, ¿cuánto resulta ser x? Resulta ser igual a 150. X vale 150. Ejercicio número 6. ¿Qué nos dice? Si ABCD es un romboide, es decir, paralelogramo, y AB vale 18, calcule X. Ahora, si uno observa el gráfico, el X es el segmento que une puntos medios de nuestra diagonal, de las diagonales de un trapecio. ¿Cómo se calcula el X? A diferencia de este gráfico, que era la suma, cuando se trabaja con las diagonales, el X resulta restando las bases, a menos las bases, y dividiendo entre 2. Entonces necesito conseguir las dos bases de este trapecio ABED, restarlo y dividirlo entre 2. Empecemos. AB vale 18. Como es un romboide, los lados opuestos son iguales. También es 18. Como se ve en el gráfico, estos dos ángulos, ¿cómo son? Son iguales. Por alternos internos, si él es alfa, ¿cuánto vale este ángulo? También es alfa por alternos internos. Si tú observas, mira el triángulo ECD, ángulos iguales. ¿Cómo son estos dos lados? También deben ser iguales porque se trata de un triángulo isósceles. Ahora, como no conozco BE, vamos a llamarle A minúscula. Por lo tanto, ¿cuánto mide BC? Mide A más 18. Entonces, ¿cuánto mide AD? Recuerda, los lados opuestos son iguales. Sería A más 18. X a que era igual a la resta de las bases. A más 18 menos A, dividido entre 2. A menos A, 0. Nos quedaría 18 sobre 2 y eso nos daría 9. Entonces, como observas, no es muy difícil trabajar con los cuadriláteros, donde hemos aplicado las propiedades de todo cuadrilátero, donde la suma de sus ángulos internos es 360. Hemos utilizado las propiedades de los rectángulos, de los cuadrados, de los paralelogramos. Hemos calculado la base, la mediana, en ambos casos. Entonces espero que hayan entendido. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.